Hola amigos. El enfrentamiento entre la OTAN y Rusia, me da la impresión de que ya no tiene ninguna posibilidad de arreglo, salvo una pequeña excepción, que puede venir por parte de la Unión Europea, que al parecer está en un momento tan crítico de desunión, que por mucho que quieran disimularlo es cada vez más evidente. Y la última ocurrencia desesperada del gobierno alemán de querer cambiar todo el reglamento para que no haga falta unanimidad en las votaciones, y por vía de urgencia para el ingreso de nuevos socios sobre todo del este. Y ya ha sido contestada por varias naciones como una maniobra de Alemania, que ante la posible caída de Estados Unidos, quiere recomponer su imperio, y sería la que lidere a todos, reviviendo las seculares rencillas europeas. Esto está que revienta. Pero claro, todo este proceso necesitará de bastante tiempo, algo muy dudoso de que se pueda disponer, porque la guerra se está generalizando y escalando hacia algo incontrolable totalmente. Ucrania ya ha destapado oficialmente a la OTAN, al reconocer que de facto Ucrania es de la OTAN, y que la OTAN, sí está luchando en Ucrania contra Rusia. Esto ha cabreado mucho a Estados Unidos, que nadie sabe por dónde saldrá dada su dramática situación económica de la que hablaremos en el próximo vídeo. Y ya le ha mandado avisos a Zelensky, como el curioso vídeo que ha aparecido en la red, donde Zelensky está grabando uno de sus discursos con el fondo de tela verde, para luego poder insertar cualquier fondo adecuado para la ocasión, usando una clave de croma. De manera reveladora, en este vídeo filtrado, el idioma hablado, los subtítulos y los comentarios están en inglés. Los directores que ayudan a Zelensky a cortar videos hablan libremente de nuevas tecnologías que ayudan a transmitir al espectador toda la tragedia y dramaturgia de la crisis ucraniana, dejando al descubierto que Zelensky puede estar en Kiev, en Estados Unidos, en Alemania o donde quiera, luego ya se encarga Falsimedia de colocarlo en el fragor de la batalla si hace falta, o en el escenario que quiera. Pero hoy nos fijaremos en el aspecto militar, y parece que la entrada de Bielorrusia en la guerra podría ser inminente, y ante el pensamiento generalizado en la OTAN, de que Rusia se está quedando sin misiles, igual hasta se lo creen. Sin tener en cuenta para nada que Putin ya ordenó hace 3 años a toda la industria armamentística la fabricación masiva de armamento. Y al resto de fábricas al margen de quien sea el dueño, ponerse al servicio del ejército para cubrir sus necesidades, pero como está luchando contra toda la OTAN, que son 40 naciones y 1.000 millones de habitantes, todo puede ocurrir, que vendría después, si se le acaban las municiones no nucleares, blanco y en botella. El caso es que después de decir la inteligencia británica que a Rusia se le acaban los misiles, en las últimas 2 noches en el 90% del territorio de Ucrania, se ha anunciado una advertencia de ataques con misiles. Mejor no adelantar acontecimientos, y por ejemplo, ayer saltó la noticia de que Rusia ya está utilizando en Ucrania el sistema contrabatería 1B-76, es único en el mundo y le ha puesto el curioso nombre de pedicilina, lo que indicaría la evolución que va a tener la guerra a partir de ahora. Hablamos el otro día del compás de espera que había, debido a que se celebraría el Congreso del Partido Comunista Chino, pues bien ya se está celebrando, y será reelegido de nuevo Xi Jinping. Y todavía sin terminar el Congreso se pueden vislumbrar las intenciones, en el discurso previo de Xi Jinping, que ha dicho que a Taiwán la unificarán si no es pacíficamente será militarmente. China ya ha mandado un mensaje a la República Democrática Popular de Corea del Norte para afianzar las buenas relaciones. Y algo más preocupante, por lo serio de la señal, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China llama a sus ciudadanos en Ucrania a abandonar el país urgentemente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China emitió una advertencia de emergencia, en la que calificó la situación en el territorio de Ucrania como extremadamente difícil e insegura. En este sentido, todos los ciudadanos de la República Popular China deben abandonar urgentemente el territorio de Ucrania lo antes posible, ya sea por su cuenta o poniéndose en contacto con diplomáticos. Algo que ya han hecho prácticamente todos los países. Y ya en el frente, decir que Rusia utilizó en Ucrania uno de los sistemas contrabatería más secretos dentro de las armas rusas. Se trata de los complejos únicos llamados Pedicilina 1B-76. Estamos hablando de un complejo de combate de contrabatería,
que difiere de todos los análogos extranjeros en una tecnología única para detectar puntos de ataques de artillería y bombardeos. Los complejos ya han demostrado una alta eficiencia en el marco del combate de contrabatería, contra la artillería de las tropas de la OTAN en Ucrania. Una característica importante de estos complejos es que funcionan sin el uso de ondas de radio. En consecuencia, los medios de guerra electrónica contra esta penicilina son impotentes. Los complejos de penicilina 1B76 se pusieron en servicio con el ejército ruso en diciembre de 2020. El complejo recibe y procesa las señales acústicas de los disparos y explosiones, y proporciona información sobre la ubicación de la explosión de los proyectiles, la precisión del impacto y también informa la ubicación de las armas enemigas. La penicilina 1B76 es un sistema de reconocimiento de artillería acústico-térmico desarrollado para las Fuerzas Armadas de Rusia. El sistema es para detectar y localizar las posiciones de disparo de artillería, morteros, lanzaderas de misiles múltiple, antiaéreos, o misiles tácticos del enemigo a través de sensores sísmicos y acústicos, sin emitir ondas de radio. Detecta el fuego enemigo en 5 segundos, en un área de 25 kilómetros de ancho. Completó las pruebas en diciembre de 2018, y entró en servicio de combate en 2020, y se cree que también ha sido probado en Siria. La penicilina está montada en un chasis de camión de 8x8, y consta de un conjunto de sensores 1B76 colocado en un brazo telescópico para el espectro infrarrojo y visible, así como de varios receptores sísmicos y acústicos instalados en el suelo como parte del conjunto de sensores 1B76. Tiene un alcance para la comunicación con otros activos militares de hasta 40 kilómetros, y es capaz de operar incluso en un modo completamente automático, sin tripulación. Según se informa, un sistema puede cubrir una división completa contra un fuego enemigo. Además de eso, coordina y corrige un fuego de artillería amigo, y es completamente inmune a los misiles antirradiación. Además, 1B76 penicilina no solo puede detectar las posiciones de la artillería, tanto de cañón o de cohetes, sino también la ubicación de morteros, misiles antiaéreos y tácticos. Determinar las coordenadas de un solo objetivo solo tarda 5 segundos. El complejo puede funcionar en cualquier momento del día o de la noche a temperaturas ambiente de -40 a +50 grados centígrados. En el plano bielorruso, decir que los estadounidenses siguen insistiendo en que registran los preparativos de Rusia para las hostilidades activas, incluido el territorio bielorruso. A Estados Unidos le llamó la atención el aumento de la actividad de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, en el territorio de Bielorrusia. Un vídeo muestra un convoy de vehículos militares rusos moviéndose rápidamente por una vía pública, escoltados por la policía. Según los analistas, el número del grupo de militares rusos en suelo bielorruso está creciendo muy rápidamente, y según las previsiones, podría alcanzar las 120.000 bayonetas a finales de febrero de 2023. Lo que puede indicar un intento de repetir el ataque a Ucrania desde el norte. Y sobre todo, los estadounidenses están confundidos por el hecho de que esta vez los rusos pueden lanzar un ataque no solo contra Kiev, sino contra Lutsk, con el consiguiente bloqueo de la frontera entre Ucrania y Polonia. También han notado que tras el anuncio de la movilización parcial en Rusia, y el inicio de ataques a gran escala contra la infraestructura crítica de Ucrania, los analistas estadounidenses registran la preparación de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, para llevar a cabo hostilidades activas contra las Fuerzas Armadas de la OTAN. Los expertos hacen sus cálculos basándose en el análisis de datos relacionados con el movimiento de mercancías en los ferrocarriles rusos. Por ejemplo, según los observadores, en septiembre el suministro de combustible a las tropas que participan en una operación especial en territorio ucraniano y que cubre la frontera estatal de la Federación Rusa, aumentó a casi 220.000 toneladas. Esto es aproximadamente 4 veces más de lo que se entregó en marzo. Al mismo tiempo, los expertos admiten que antes del inicio de la invasión, los rusos crearon reservas de combustible muy grandes, que podrían haberse reducido significativamente durante este tiempo.
En el aspecto político, decir que el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, dijo el viernes que los países de la Comunidad de Estados Independientes aceptaron la nueva composición de Rusia, tras la anexión de los territorios. Los países de la Comunidad de Estados Independientes han aceptado el hecho de que nuevas regiones se han unido a Rusia. Así lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov, en una entrevista para Channel One. Informamos a todos los socios en el curso de la preparación para votar y celebrar referéndums. Nos hacen preguntas. Todos entienden que esta es una realidad objetiva, dijo Lavrov. En una entrevista publicada con él en el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, también subrayó que la no participación de Ucrania en la Comunidad de Estados Independientes, aunque formalmente no se ha ido, es un problema para Kiev. Hace tiempo que llegamos a la conclusión de que debemos confiar en aquellos que están sincera y realmente interesados en desarrollar la cooperación. Por contra, Ucrania está interesada en socavar todos los lazos que existen en el espacio de la Comunidad de Estados Independientes, dijo Lavrov. Y partimos de esto, concluyó Lavrov, que anteriormente ya había dicho que Occidente tiene la intención de dividir el espacio postsoviético, haciendo que se peleen entre sí a los pueblos de sus países, y dijo que en su opinión, ni un solo estado de la Comunidad de Estados Independientes está asegurado contra la intervención de los Estados Unidos de América. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.